esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales: Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcasts, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. En este año de pandemia hemos confirmado una vez más lo que algunos de nosotros ya habíamos intuido, y es que la cultura, eso que llamamos cultura, lejos de ser algo suntuario, ocupa un espacio tan importante de nuestras vidas que muchas veces es la diferencia entre el malestar y la supervivencia. El Hey Festival es uno de los espacios más ricos donde ocurre eso que llamamos cultura. Yo los invito a contribuir, a donar, para que siga existiendo. Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que se conectan con esta tercera edición de Hey Festival Jericó. Extiendo también un saludo muy especial para todas las audiencias de Teleantioquia, canal oficial aliado de Hey Festival Jericó. Hoy estaríamos en Jericó, un municipio ubicado al suroeste de Antioquia, muy hermoso, un municipio patrimonial, y tal vez estaríamos tomándonos nuestro último cafecito con cardamomo o dando un último paseo por las exposiciones del Museo Maja o de Bomarzo, o incluso mirando por última vez ese techo tan hermoso que nos evoca tantos recuerdos que tiene el Teatro Santa María. Pero convocados por el cuidado, hoy nos encontramos acá desde este Hey Festival Jericó que ha sido 100% virtual y que ya está llegando por lo menos como Jericó, porque siguen luego Medellín y Cartagena a su final. Y qué mejor manera de terminarlo que con poesía y con dos grandes poetas de nuestra lengua española, a quien hoy tengo el gusto de moderar y de ser una posibilitadora del diálogo que ustedes están viendo en este momento con ellos. Sin más preámbulos, tengo el gusto de presentarles a Juan Manuel Roca. Juan Manuel es poeta, es ensayista y es docente colombiano,
Además, con Juan Manuel muchas personas de mi generación crecimos mientras fue editor del magazine dominical del Espectador. Muchos tenemos todavía libros de compilaciones de este maravilloso dominical. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes y qué bueno tenerte en iFestival. Muchas gracias. Para mí es muy grato estar con ustedes y por esta vía estar con la gente que asiste tan masivamente, así sea de forma insular, aislada, casera, al iFestival. Y eso sí, me queda el sabor un poco dulce amargo de no poder estar en Jericó, un sitio tan hermoso, de gente tan bella, tan cálida, pero ya vendrán otros días. Ya vendrán otros días, qué bello, Juan Manuel, muchas gracias. Y también nos encontramos con Luis García Montero. Luis es poeta, es narrador, es ensayista, es profesor de literatura española, lo hemos escuchado en canciones y adicional a eso, desde el año 2018 es el director del Instituto Cervantes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Y qué gusto tenerte en este espacio de conversación. Pues muy buenas tardes. También, como Juan Manuel, feliz de poder compartir este espacio. Aunque parece que el mundo quiere paralizarse, encontramos maneras de seguir adelante. Me gusta eso de que nos convoca el cuidado que has dicho, Perla, y con el cuidado, pues es una felicidad compartir este espacio de poesía y poder estar con vosotras y con Juan Manuel, con el que he tenido la suerte de coincidir muchas veces allá en Bogotá, en México, en los lugares donde nos ha reunido la poesía, en Madrid también, por supuesto. Y esperamos, Luis, que en algún momento nos reúna en Jericó. Es un municipio muy hermoso. Lo antes posible. Que así sea. Bueno, pues el título que iFestival nos puso en esta conversación es un título bastante sugestivo que nos dice que es poesía para afrontar la vida. Y pues con este contexto que hacemos, ¿qué más apropiado que este título en este momento? En un momento donde los abrazos, digamos, se nos han vuelto un tanto prohibidos, donde el cuerpo se ha vuelto diferente, e incluso un momento que a mí en particular me recuerda mucho un libro de Susan Sontag, que es el de la enfermedad y sus metáforas, y es un momento donde vivimos como en una guerra metafórica y donde el otro se ha vuelto una especie de enemigo con el que combatimos, sobre todo cuando es un otro infectado. Un momento bastante difícil, donde sin duda alguna hemos necesitado la poesía, no solo para sobrevivir, sino también para imaginarnos formas diferentes y muchas mejores formas, como hemos dicho en iFestival, un buen futuro. Entonces yo quisiera que empezáramos esta conversación hablando de eso, hablando de la pandemia, hablando de la poesía y en particular a ustedes cómo les ha ayudado a enfrentarla. Me gustaría, Luis, que comenzáramos contigo esta respuesta. Bueno, pues me gusta que recuerdes a Susan Sontag y cómo las metáforas se convierten en enfermedad y las enfermedades en metáfora, ¿no? Cuando explicamos el romanticismo y explicamos la crisis de la subjetividad, pues casi siempre recordamos la tuberculosis como aquella enfermedad que consumía, y lo estudió muy bien Susan Sontag, la propia subjetividad. A mí me parece que esta enfermedad tiene que ver con metáforas propias de esa sociedad neoliberal que poco a poco ha ido calando en nuestra sociedad. Creo que el otro como enemigo, el sálvese el quien pueda, el confinamiento y la confusión de la libertad, que es un concepto, yo creo que para cualquier poeta sagrado, la confusión de la libertad con la ley del más fuerte, pues tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos. A mí me gusta que la poesía sea la indagación en la propia honestidad, de la propia conciencia, que no acepta consignas de ningún tipo, ni consignas religiosas, ni consignas patrióticas, ni consignas raciales, ni consignas partidistas, y esa libertad yo la identifico con la poesía. Lo que ocurre es que es una libertad que invita a convivir,
porque los seres humanos no nos vamos a salvar cada uno por su cuenta y necesitamos marcos justos de convivencia. Y la poesía para mí significa eso, también un intento de diálogo donde la conciencia de un autor se relaciona con la conciencia de un lector para dialogar, ¿no? Y eso es lo que yo he pensado a través de la pandemia en estos días, reivindicar la libertad al lado de la convivencia, es decir, todo lo contrario a una sociedad que quiere confundir la libertad con la ley del más fuerte y con el desprecio de los unos a los otros. Incluso, Luis, con eso que hablas de la libertad, Juan Manuel se dedicó a escribir durante esta cuarentena y publicó algo muy hermoso en el que se titula Diario de una narcodependiente en cuarentena, y hay una parte que me quiero robar que dice: se nos quiere convertir en seres pasivos porque tenemos mucha juventud acumulada. Entonces, Juan Manuel, me gustaría que hablemos de este momento, de la poesía en este momento, de la poesía en tu vida en este momento, y además de ese diario que publicaste de manera virtual y que fuiste compartiendo con todos nosotros durante este confinamiento. Bueno, muchas gracias. Pues sí, yo coincido con Luis García Montero en la idea de que hay dos palabras siamesas que son poesía y libertad, y que generalmente, por paradoja, la más alta poesía se ha dado precisamente en momentos de crisis, de acorralamiento, de crisis espiritual y de otros órdenes, bélicos sobre todo. Y si uno se pone a mirar por un espejo retrovisor, quizá vea que ese momento, por ejemplo, se da a través de poetas como los expresionistas alemanes, que en el momento más crítico, digamos, en uno de los momentos más críticos de su sociedad y de su historia, la poesía empieza a atender ya a algo que no es meramente ornamental, estetizante, sino a buscar esencias a través del lenguaje. Y me parece que es algo muy importante. Pero pienso que en este caso, yo recuerdo un acerto, una frase de Baudelaire que dice que todo hombre sano puede pasarse 2 días sin comer, pero sin poesía nunca. Yo diría que quisiera estar de acuerdo con él, aunque no lo estoy, en el sentido de que podemos pasarnos, según parece, en estas sociedades coercitivas y antipoéticas fundamentalmente, sin poesía o sin lo que presumimos que es poesía, pero jamás sin alimento. Pero yo creo que sí, que el alimento mayor que nos puede retribuir y nos puede, digamos, compensar la crisis y la tragedia, en este caso la pandemia, está alrededor precisamente de la creación. Y cuando digo de la creación, pienso en la poesía tomándola como algo genérico para todas las artes. No me canso de repetir que donde no hay poesía no hay arte, llámese el cinematógrafo, la narrativa, la plástica. Y yo creo que esa es esa esencia que se llega a través del lenguaje, de los recursos para omitir, que son los de la poesía, para callar, para practicar silencios, incorporarlos a la palabra, se vuelve muy importante. Curiosamente, en estos momentos de acorralamiento espiritual, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una frase que fue muy liberadora para la poesía moderna, la frase de Rimbaud, yo es otro. Realmente ahora parece como impracticable que yo sea otro, sino que hay casi una enajenación del yo en el otro. No queremos aproximarnos, o no nos dejan aproximarnos, o no podemos de alguna manera que el brazo no se niegue al abrazo. Ese distanciamiento me parece que es una cosa terrible y que precisamente parecería en contravía de esa idea de ese yo colectivo del yo es otro. Pero yo creo que de todas maneras, más allá de que la poesía no tenga un carácter mesiánico ni salvador, que a veces inclusive ahonda la crisis, la muestra en sus instancias más dolorosas, como ha ocurrido con tan alta poesía a lo largo de toda la historia. Y yo creo que de todas maneras la poesía, más allá de ser un exorcismo, es algo que nos acompaña, es como una prótesis para andar por el mundo. Y ahí sí vuelvo a afirmar lo que dice Baudelaire,
todo hombre sano puede pasarse 2 días sin comer, pero no sin poesía. Yo estaba recordando, Juan Manuel, unas palabras que Federico García Lorca dijo en su pueblo, en Fuente de Vaqueros. Le dieron un homenaje y decían: si a una persona le ofrecen un pedazo de pan y un libro, que intente al mismo tiempo quedarse con el libro y con el pedazo de pan. No hay por qué excluir una cosa de otra, y si le quitan algo, que le quiten medio pedazo de pan, pero que le dejen el libro. Estoy de acuerdo. Y cuando hablamos de poesía estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con lo que planteaba Perla, creo yo, y con lo que nos afecta. Hablamos de conocimiento. En un mundo donde existen poderosísimos medios de control de la conciencia. La tecnología es maravillosa. Yo creo que es tonto cualquiera que desprecia la tecnología. Qué gusto poder estar hablando con Juan Manuel, poder estar hablando contigo, poder tener esta reunión virtual. Yo creo que es tonto quien desprecia la ciencia. Espero que tengamos suerte y que pronto la vacuna nos permita viajar y nos permita abrazarnos. Pero también es verdad que hay mucha gente que ha usado la técnica y la ciencia no para la dignidad del ser humano, sino para el control del ser humano. Y hay poderosísimos medios de control de las conciencias, y ahora más que nunca podemos ver corrientes de opinión formadas por mentiras, por manipulaciones, y la gente dice yo, creyendo que está diciendo algo propio y está repitiendo como un loro lo que las redes y los entresijos han creado para los discursos del odio, para los discursos de las mentiras, para poder seguir a líderes como los que hemos visto últimamente, por ejemplo, en el Capitolio, en los Estados Unidos, ¿no? Y frente a esa capacidad de control de las conciencias, de meditación, cuando un poeta se pone a escribir, intenta hacerse dueño de sus palabras, piensa lo que está diciendo, intenta no repetir como una cacatúa lo que le inyectan, sino hacerse dueño de su propia honestidad, de su propia conciencia. Y la mayor alternativa frente a toda la manipulación mediática que hay tan grave en este momento, pues yo creo que los poetas podemos estar orgullosos de decir que nuestro género pues no es muy mercantilista ni es un producto económico muy fuerte, pero nunca dejará de representar al ser humano que quiere ser dueño de su propia opinión y que quiere ser dueño de su propia verdad, entendida no como dogma, sino como valor y como sinceridad. Cuando dices eso, Luis, de hacerse dueño de sus propias palabras, yo creo que entramos en un tema que a mí me parece hermoso, que tiene la poesía, y es el sentido de la universalidad, de cómo esas palabras que ustedes los poetas expresan, de repente hace que nos representemos un montón, y que yo no piense en la mujer en la que estaba pensando Luis, o no piense en el personaje de Juan Manuel, sino que piense en alguien cercano a mí. Y así como ahora me robé un pedacito de lo que escribió en sus diarios en cuarentena, Juan Manuel, quiero robarme una parte de uno de tus poemas, tal vez uno de los que más me gusta a mí, que es La Inmortalidad, y que dice: cuando solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz, no por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Te cuento que esta frase me acompañó a mí en la muerte de mi padre en algún momento, pero me sorprende que viajó en el tiempo y que la he recordado mucho en estos días, cuando uno prende un noticiero y solo ve la muerte, y solo ve la muerte caminar y caminar. Entonces quería preguntarles a ambos, que los dos hacen referencia a eso, por esa universalidad de la poesía y también por esa universalidad que se logra cuando el poeta decide hacerse dueño de sus propias palabras. Juan, ¿contestas tú? ¿Contesto yo? ¿Contestamos los dos?
Los Sigue dos. tú. Si quieres empezamos contigo, Luis, y seguimos con Empieza Juan. contigo, empecemos contigo. Bueno, a mí me parece importante lo que planteas, porque nos permite pensar en una palabra como utilidad desde una manera humana amplia. ¿Qué es lo útil? ¿Qué no es lo útil? Tú has planteado la muerte. Has planteado el amor también. Bueno, claro que un teléfono móvil es muy útil cuando tienes una avería, por ejemplo, en una carretera. Claro que un ordenador es muy útil, pero ¿qué pasa cuando se te muere un padre, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando tienes una catástrofe amorosa? Necesitas una interpretación de la vida, un diálogo con la vida que no te lo da un electrodoméstico, sino un conocimiento profundo de la realidad y una llegada a un acuerdo con tus propios sentimientos, con tus propias resistencias, con tus propias esperanzas. Y ahí está la poesía, entre otras cosas, para llegar a aquellas demandas más profundas que tiene un ser humano, que es algo más que un animal con unas demandas inmediatas, ¿no? Y lo bueno de la poesía es que permite el diálogo de conciencia a conciencia. Si yo escribo un poema de amor para decir lo mucho que quiero a mi novia, pues a mí me sirve. O si escribo un poema de dolor para decir que tengo la silla vacía de un ser querido, pues a mí me sirve. Pero el verdadero hecho poético creo que se da cuando es el lector el que participa y cuando es el lector el que habla de su propio amor y cuando es el lector el que habla de su propia ausencia, de su propio dolor, y es lo que implica que los individuos, que los seres humanos, pues aparte de nuestra especialidad, tengamos también muchas cosas que compartir, y ahí está la lengua. Y por eso me parece que es muy importante que la poesía no sea algo anecdótico, de decir lo que a mí me pasa, sino que sea algo de voluntad trascendente para ser capaz de indagar en lo que le pasa a los seres humanos, a los hombres y las mujeres que tienen que tomar conciencia de su propia existencia. Y yo no sé si me dará o no la razón Juan Manuel, pero de verdad que más que cualquier premio de tipo oficial y cualquier reconocimiento, cuando uno se encuentra a alguien, una persona, un hombre, una muchacha, y le dice, mire usted, su poema me sirvió para pasar un momento difícil, o esto que usted contaba es lo que me estaba pasando a mí en un determinado momento y forma parte de mi educación sentimental, yo me siento mucho más premiado como poeta en ese momento de saber que he podido íntimamente estar en un lugar donde mi poesía ha formado parte de otra intimidad, me siento mucho más reconocido que con un premio oficial. Y lo digo sin falsa modestia, porque como todo poeta soy más vanidoso que nadie. Pero en este caso es verdad, ¿eh? Bueno, pues yo estaría de acuerdo y haré énfasis sobre todo en la parte final de la respuesta de Luis, y es que realmente uno a veces pierde de vista, porque la palabra utilidad es un tanto vulgar y promesera para la poesía, pero entonces uno llega a veces a pensar que intentar cambiar la realidad con palabras es como intentar descarrilar un tren atravesándole una rosa en la carrilera, es decir, una condena al fracaso. Sin embargo, hay momentos en que aparece la poesía de una manera como tabla de náufrago, porque el poema de alguna manera
es una botella al mar que puede ir al garete y puede quebrarse en una escollera, no llegar a nadie. Pero cuando llega y alguien lo lee y lo habita y lo complace y lo comparte, pues ocurre ese milagro que es cuando ocurre de verdad el hecho estético. Yo no creo que el hecho estético existe cuando se escribe, sino cuando habita en el otro, cuando habita en los demás. A mí me pasó que una vez fui, perdón que me ponga un tanto anecdótico, una vez fui en una festival que me invitaron de poesía en Chile, y nos llevaron a hacer una lectura de poemas en un presidio, en una cárcel de Valparaíso, la ciudad, y al final de haber leído se me arrimó un preso y me dijo: en esa cárcel de Chile, un sitio que aparentemente niega la libertad, como quien dice niega la poesía, porque son palabras sinónimas, libertad y poesía. Y entonces me dijo que a él le gustaba mucho la poesía. Curiosamente, y no es chauvinismo, era un preso colombiano. Y si quiero que sea menos chauvinista, diría que estaba por asuntos de narcotráfico. Pero me dijo que a él le gustaba mucho la poesía porque él cuando leía poesía en la cárcel, trepaba los muros de la celda y se volaba. Él se salía físicamente, sentía que ya no estaba encarcelado leyendo los poemas nada menos que de San Juan de la Cruz. A mí eso me conmovió tanto que dije, bueno, para quienes niegan o negamos la utilidad inmediata de la poesía, si este reo chileno no me hizo dudar de ese acerto y hacerme pensar que realmente en los momentos más duros, en los momentos de crisis, como de un hombre entre cuatro muros cardinales, puntos cardinales, pueda volarse, escaparse sin necesidad de una ganzúa, sin necesidad de abrir un túnel, volarse de la cárcel con solamente leer a un poeta, y a un poeta tan extraordinario, tan grande y que tanto nos ha acompañado a lo largo de la historia, que es San Juan de la Cruz. De manera que lo de la utilidad también a veces lo pongo en solfa, lo pongo en duda, y me parece que en mi caso particular ha sido muy útil, porque realmente no sabría qué hacer sin la poesía. Y en ese sentido, además, las fronteras que se abren, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Juan Manuel, tu amor por el tango, tu amor por el cantejondo, tu emoción, por ejemplo, yendo a Enrique Morente, y cómo a veces la poesía se hace emoción y se hace libertad, no solo en lo que parece más identificar la poesía, sino a través de la canción, ¿no? Así es, claro que sí. Yo creo que la canción es un vehículo de poesía extraordinario. Pues bueno, los vasos comunicantes de todas las artes con la poesía pues son necesarios. No existe un arte sin poesía. Y en la canción sí que se da, ¿no? Y en la canción popular más aún, como también es otra prótesis que nos ayuda, por lo menos a mí. Yo lo que hago en estos días de encierro, aparte de leer, de escribir, es oír música, y la uso como un sacerdote o como un sacristán usa un incensario para limpiar la casa. Yo pongo música y mi casa se limpia. Está bien hablar de música y de encerramiento, porque yo creo que eso ha sido otra de las características de la historia de la poesía con la que yo me identifico. Claro, los poetas tenemos que buscar un uso de la palabra preciso, no podemos confundirnos, y a veces se confunde con una campaña publicitaria de un gran supermercado para el Día de los Enamorados o el Día de la Madre. Buscamos una palabra muy precisa, que sea conocimiento, y eso a veces hace que el lenguaje se encierre, que vaya oliendo como habitación cerrada. Y la verdad es que para combatir ese encerramiento no he descubierto nunca mejor remedio que abrir la ventana para que entren las canciones, y para que entren las canciones populares, y para que a la palabra más precisa se le devuelva la vida de la cultura más popular. Aquí empezamos a entrar, como yo quisiera alargar un poco esta conversación que ustedes están teniendo. Digamos que ya pasamos por la música, pasamos por las canciones, por la poesía que las habita,
pero ambos, ustedes son ensayistas, también han estado dentro de la novela, dentro de la academia misma, y se hace uno la pregunta de si todo puede expresarse en la poesía o de si la poesía, digamos que nunca abandona otras formas narrativas como las que ustedes se han explorado y cuándo se da como ese paso entre estos dos híbridos o si definitivamente uno no se sale nunca de la poesía. Si quieres empezamos contigo, Juan Manuel. Bueno, yo creo que la poesía se nutre de todas las demás artes, ¿no? Por ejemplo, de la pintura, muchísimo de la pintura, ¿no? Una palabrita que es un poquito pretenciosa y académica como éfrasis, que es una manera de pintar con palabras, es algo que ha sido una constante a lo largo de toda la mejor lírica y sobre todo de la lírica moderna, ¿no? El reino de la imagen, la construcción de atmósferas. Me parece que eso es muy importante. Y en eso, algo que hace el dibujante, que son los recursos para omitir, para callar, para crear silencios. El pintor que no calla silencios, que tiene un horror vacui, que tiene la tendencia a pintar toda una superficie, difícilmente logra muchas veces conmovernos como cuando hace el desdibujo. Se dirá que hay hay pintores como Roberto Sebastián Mata, como Wilfredo Lam y tantos pintores que funcionan por acumulación de imágenes y son extraordinarios, como Jerónimo Bosch. Claro que sí, es cierto. Pero en general ese ascetismo del lenguaje que se da en la poesía, cuando es la palabra bien habitada, también hay trazos que son habitados o deshabitados. Y los trazos habitados, que son los de la gran pintura, pues acuden a una poética, a un carácter elusivo. Por supuesto, se dirá que hay pintores naturalistas, absolutamente realistas, y que en eso también hay un arte. Yo, en general, soy un poco refractario a esa reproducción inmediata de la realidad, que es lo que hacen los espejos, sino a la deformación un tanto de esa realidad, que es donde está también, como en la poesía, la transformación a través del lenguaje. Yo soy de la idea de que la poesía que se ha entreverado y se ha mestizado y que ha dejado de ser purista, que es la que más me interesa, no desdeñando para nada a los poetas herméticos y los poetas más líricos, me parece que ha hecho un mestizaje muy bello entre la poesía y la prosa, desde el Aloysius Bertrand, desde Gaspar de la Noche, pasando por Baudelaire, Rimbaud, hasta nuestros días. Y yo encuentro que es precisamente porque hay una combinación de saberes y de intuiciones, ¿no? Yo creo que la poesía se liga a todo. No hay, decía Gabriel Said que no hay ensayo más breve que un aforismo. Y la verdad es que también es cierto. Y que un epigrama, y que un poema en su brevedad. A mí, que soy y fui más antes que ahora lector de novelas, cada vez me cuesta más trabajo. No sé, que a mí me aburra no quiere decir que eso sea un género que desprecie. Me parece que la concisión, el encontrar la aguja en el pajar del lenguaje, que es lo propio de la poesía, que también es una forma de pensar, me parece que esa condensación es un aporte a todas las demás artes, ¿no? Esa cosa que hay, por ejemplo, en Juan Rulfo, que es la poesía, es la nuez del lenguaje, que no funciona por acumulación ni de imágenes, y menos de imágenes exterioristas. Cuando a un personaje de Juan Rulfo le preguntan que dónde queda un lugar y dice su lugar queda más allá de muchos días, nos evita lo que en un narrador barroco o muy de la órbita de mucha narrativa del boom latinoamericano nos explicaría en 30 páginas para llegar a la idea de que ese lugar era muy remoto. Rulfo, poeta, extraordinario poeta, no hizo sino un poema, que era el poema cinematográfico, pero toda su obra es poética. Rulfo, en una frase, su lugar queda más allá de muchos días. Vaya, lejanía mayor que esa, no la encuentro. Entonces, a mí me parece que la poesía es el epicentro del lenguaje escrito. Por supuesto que en nuestra narrativa y en la más reciente narrativa colombiana,
que en general, me perdonarán mis amigos novelistas, pero casi todos han hecho del aburrimiento una religión, hay una sobreabundancia de historias y de anécdotas que realmente son prescindibles. De hecho, las formas breves que hay en la novela, que son las que más me gustan, ¿no? A mí lo que más me emociona de García Márquez es el coronel no tiene quien le escriba, que es como una maquinaria de relojería, con una poética extraordinaria. Todo lo demás ya de mujeres volando, etcétera, me cansan rápido. Entonces, ¿y de dónde depende eso? De una extraordinaria poética, que es la contención. Bueno, los que nos sentimos poetas, sobre todo por vocación y por formación, nos sentimos implicados en la emoción, en el arte capaz de emocionar y de convertir la emoción en descubrimiento sobre el tiempo, sobre la realidad, sobre la mirada, ¿no? Y en ese sentido, pues tendemos a ser clásicos y decir que debajo de todas las artes la creación debe tener un latido poético. Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel. Yo he intentado también escribir teatro, versiones teatrales de los clásicos, y en ese sentido he utilizado mucho las emociones aprendidas en la poesía, y he publicado alguna novela. Escribí una novela que se titula Mañana no será lo que Dios quiera, por lo siguiente, porque un maestro, amigo, poeta mayor, Ángel González, gustaba de recordar todos los sufrimientos que había tenido durante la Guerra Civil Española. Él fue de una familia republicana, tuvo un hermano fusilado, otro salió al exilio, su madre y su hermana fueron depuradas, él vivió entre los perdedores y con 80 años contaba sus experiencias como si formasen parte del presente, como si las estuviese viviendo en la realidad y no fuesen solo memoria pasada, sino tiempo vivo, ¿no? Y yo quise hacer una biografía y empecé a escribir la historia de Ángel contando, pues, en tercera persona lo que le había pasado. Y de pronto sentí que se me perdía, se me deshacía en las manos lo más emocionante, que era la vida presente, la verdad presente de el niño hecho persona de 80 años que estaba sintiendo lo mismo que había sentido en el año 36, y opté por intentar que el lector viviera con él todos sus recuerdos, y de ahí que pasé del tono del ensayista, del profesor de literatura universitario, al novelista. Y después he hecho otros ensayos también, pero en ese ensayo sí creo que aprendí algunas cosas, y es un libro al que le tengo cariño. Yo creo que la novela tiene sus reglas y la poesía tiene sus reglas, que el poeta que quiere escribir como novelista sin ir más allá de los espejos a los que aludía Juan Manuel se equivoca, que tiene que buscar los recursos de la intensidad de la poesía, y que el poeta que se cree que escribir novela es ponerse muy cursi y muy lírico y poner un adjetivo detrás de otro, pues da también mucho la lata. Y es verdad que hay muchas novelas que dan la lata porque cansan con detalles de argumento, pero también otras dan la lata porque cansan mucho con el neobarroco y con el culturalismo de la palabrería, ¿no? Y sí me gusta ese punto de encuentro donde se puede contar una realidad, donde frota la vida con la emoción. Lo que me gusta es el momento del descubrimiento de la emoción, porque es ese momento donde, como decía Juan Manuel, el hecho poético pasa del creador, el que escribe, al que lo habita y al que lo convierte en vida.
Ahora Juan Manuel, que hace un ratico nos decía que la poesía a veces ahondaba la crisis. Y cuando nos enfrentamos al nombre de esta charla aparece esa palabra afrontar, que es esa acción un poco como de poner la cara. Y uno tiene una tendencia a creer que uno solamente pone la cara cuando hay algo malo que está sucediendo. Así como existe cierto cliché alrededor de la mirada de la poesía desde la tristeza o desde la mirada de la poesía desde algo doloroso que hay que superar. Y quiero preguntarles por la poesía, pero ya desde la poética de la vida, desde la belleza, desde la celebración, desde la exaltación de la naturaleza misma. Y quiero preguntarles precisamente por eso, si puede la poesía cambiar nuestra forma de ver la vida. Si quieres, empezamos contigo, Juan Manuel. Bueno, yo creo que sí, que la poesía sí nos puede cambiar la vida, que no es un dictado único para la poesía, no creo en un deber ser, pero uno de los tantos matices que tiene la poesía es precisamente a partir a veces de poemas que tienen que ver con una introspección que no parece estar necesariamente comunicándose con el otro, de hacer que miremos lo que vemos todos los días y pasamos sin verlo realmente. Es una observación del mundo que nos ayuda sin duda a movernos en él. Lo que pasa es que también hay una cantidad de artilugios. A veces es más fácil negar lo viejo que sustituirlo. Y es todo un orbe, un magma de poesía que vino con fecha de vencimiento. Una poesía que ya no nos dice nada, que tiene un grado de anacronismo, no porque haya sido esto escrito en la antigüedad o tenga muchos años de haber sido escrito, sino porque hay una esfera sentimental y de excesos líricos que ya no nos dicen mayor cosa, porque yo sí creo que la poesía tiene que estar sucia de realidad, que no quiere decir realista. En esa misma medida, yo creo que hay un grado, digamos, de intuición. No es una cosa programática, como hacían los manifiestos vanguardistas, que a veces, siendo tan importantes, cometían, me parece a mí, que una falacia. Y era escribir el manifiesto para que después la obra coincidiera con lo manifestado. Es decir, poner la huella antes de dar el paso. Esas camisas de fuerza, que aún siendo movimientos disruptivos y que aspiraban precisamente a la modificación del gusto estético, caían en esa trampa. Yo creo, por ejemplo, en algo, recuerdo una definición muy bella de un escultor vasco que me parece un gran escultor y que tenía un carácter transgresor, yo diría que de alguna manera ácrata, que decía que la genialidad, que es el otro nombre que se le da a la verdadera poesía, él decía que era una mezcla de intuición y descontento. Entonces yo creo que la intuición que tiene un poeta y el descontento, que es fundamental frente a la realidad y más aún frente a realidades tan infames como las que vivimos los hombres contemporáneos. Si es alguien que no tiene intuición, olfato, rapto poético, lo que llamaba el ángel Rilke, lo que llamaba Aloysius Bertrand el demonio, el duende lorquiano, si no tiene esa intuición, difícilmente puede acceder a momentos muy altos de la poesía. Y si esa intuición no está ligada al descontento con la realidad, con lo que nos pasa a nosotros en los demás, el poeta cortesano, los poetas que hacen círculos para nutrirse entre ellos y nada más, me parece que eso es absolutamente peregrino, pasajero. Entonces yo sí creo que la poesía, a mí particularmente, yo no diría que cambiará a la humanidad. A mí particularmente me ha cambiado. Es decir, si yo no me encuentro la poesía en mi camino, pues francamente, pues no sé, habría sido un desastre. Bueno, más desastre es lo que no quiero decir. Sería más desastrosa mi vida, ¿no? Posiblemente habría llegado a algo que yo añoraba y que podría haber llegado a ser que era un buen futbolista. Pero la poesía me metió un autogol de cabeza, hermosísimo.
En ese sentido, y además yo creo que es la respuesta más honesta, ¿no? ¿La poesía puede cambiar la realidad? Bueno, nosotros, cada cual forma parte de la realidad. Si a nosotros nos ha cambiado la poesía, ¿cómo vamos a decir que la poesía no puede cambiar la realidad? Yo estoy de acuerdo con las cosas que plantea Juan Manuel y añado además una reflexión que tiene que ver con la admiración y con el tiempo, porque muchas veces la admiración y el tiempo son maneras de elegir el descontento. Yo creo que conocí la poesía de Juan Manuel porque me habló de ella Gonzalo Rojas, un poeta al que Juan Manuel admira mucho. Y Gonzalo Rojas, un poeta mucho mayor que nosotros, admiró la poesía de Juan Manuel y me puse a buscar su poesía, como después, bueno, pues sé que compartimos otras admiraciones. Bueno, es muy difícil comprender la poesía de Juan Manuel sin, por ejemplo, recordar la presencia de César Vallejo. Yo creo que ese intento de estar en la realidad, de tener voz propia, de ensuciarte con la realidad, tiene que ver con la elección de una tradición y de un mundo, y por eso estoy muy de acuerdo con él en el poco recorrido que han tenido esos manifiestos vanguardistas donde primero se decía cómo se tiene que escribir y después intentar escribir a la manera del manifiesto. Vivimos en un tiempo que lo mercantiliza todo, y una de las cosas que más mercantiliza el tiempo es su propia idea de tiempo. El tiempo como objeto de usar y tirar, una mercancía de usar y tirar. Y ahora hago esta moda, ahora hago esta propuesta que vale como novedad, pero que después pasa. Y la gran poesía que tiene ese fondo humano, profundo, oral, tiene que ver con la historia de una comunidad que lleva muchos siglos contándose su existencia, sus dolores, sus injusticias, su manera de vivir a la intemperie y de reaccionar contra ella. Y de lo que se trata es de saber recibir la herencia de autores como César Vallejo, como Federico García Lorca, como Gonzalo Rojas, para después hacerla propia y responder desde la propia originalidad, que yo casi prefiero llamar personalidad. Y prefiero esa herencia de complicidad personal del que se siente heredero de una tarea humana que la ocurrencia mercantilista de usar y tirar, de intentar escribir a la moda para estar en un momento en el candelero. Yo creo que esa es otra de las grandes aportaciones de la poesía para este tiempo de neoliberalismo que vivimos, un concepto de la historia y de la memoria que no pueda confundirse con la mercancía del consumidor, de esto quiero, esto deseo en este momento. Incluso, Luis, lo que estás diciendo, voy a empezar a transmitir las preguntas que nos han hecho las personas que están conectadas en este momento viendo esta conversación, y lo que estás diciendo casa muy bien con una pregunta que nos hace Claudia Sterling, y ella nos dice que qué opinan de la nueva tendencia de poesía escrita para Twitter. Nos dice, sencillamente todo dependerá de la calidad del poema o desaparecerán los poemarios tal como los conocemos. ¿Qué piensas de esta tendencia de escritura de poesía en Twitter? Empiezo yo a contestar. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la poesía está pegada a la vida y que nunca ha existido una poesía que no responda a la vida. Todo lo que pertenece a la vida acaba teniendo efecto en la poesía. Y como siempre, pues habrá maneras donde las nuevas tecnologías
lleguen a la poesía, como todo ha llegado a la poesía. Lo que estoy convencido es, primero, de que no se puede confundir la calidad poética con la superstición de la novedad, la superstición tecnológica, que porque esto sea nuevo, la nueva poesía tenga que ir por ahí. Estoy convencido también de que habrá buenos poetas que se hayan educado pues en un mundo tecnológico, pero sobre todo estoy convencido de que del mismo modo que los viejos cascarrabias somos peligrosos, también son peligrosos los jóvenes adánicos. Quien escriba las nuevas formas buena poesía será alguien que se haya preocupado de leer a San Juan de la Cruz y a Baudelaire y a Rosalía de Castro y a César Vallejo y a Rosario Castellanos y a la gran poesía, y que de ese conocimiento que heredamos pues surgirán también las cosas nuevas que les vaya pidiendo la poesía, que nunca será esa reacción inmediata que parece una campaña de publicidad buscando el me gusta inmediato, tengo 5.000 me gustas, 10.000 me gustas, sino que será de pronto la posibilidad de acompañar a alguien que se haya sentido solo o dolorido o emocionado en un momento de su vida. Muchas gracias, Luis. Juan, vos ahora nos decías que no eras muy cercano a la tecnología, pero no sé si conozcas estas expresiones, digamos, como poemas escritos en Twitter, que a veces tienen ciertas limitaciones porque tienen un número fijo de caracteres. ¿Y qué piensas de esta clase de poesía con la pregunta que nos hace Claudia? Sí, a mí me parece que hay un espejismo en la abundancia de la poesía, y más de lo que se llama la poesía actual. No toda la poesía que se escribe hoy es actual, y a veces no es poesía. Es decir, hay como unos recursos muy facilistas en lo dominante, en general, no diría que en todo, porque a veces uno encuentra la aguja en el pajar. Realmente yo he encontrado en el Facebook poemas de personas o poetas desconocidos para mí que me han parecido realmente sorprendentes. Y son sorprendentes en la medida en que no pretenden ser tan actuales, porque la actualidad exige como un carácter liviano, leve, superficial, no leve en el sentido de Italo Calvino, sino de un lenguaje hueco, calcáreo, fácil, porque hay un desconocimiento precisamente de la historia de la poesía, que hay que conocerla, no con un carácter mimético para parecerse a, pero de todas maneras porque la poesía tiene una historia y los sedimentos que va dejando para la creación de orden individual son fundamentalmente, necesariamente hay que conocerlos, ¿no? Me pregunto con todo respeto si la poesía actual no involucra el conocimiento de Rimbaud, de César Vallejo, de Edgar Rimastres, un poco ampliando o compartiendo el listado que hacía Luis, de Rilke, del Selasker Schuller. ¿Cómo diablos una persona que desconoce todo lo que ha ocurrido en la poesía y que tiene el inmediatismo de publicar diariamente, claro, con cierta asiduidad en estos medios, en búsqueda pues de un guiño, de un aplauso, pero jamás en la función verdadera de la poesía, que es traducirse y descubrirse a sí mismo? Entonces me parece que hay una morralla muy grande, que me parece que, según la pregunta de Claudia Sterling, o sea, que según esa pregunta, a ella también quizá parece que le inquietara que hubiera tanta profusión de lo que se llama poesía, y que dudosamente pueda hacerlo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gina Camacho. También hay, Perla, también digo que como todo lo malo tiene su cosa menos mala, y como en las redes hay también tanta suciedad, tanto insulto, tanta crítica, tanta mentira, pues si de pronto hay mala poesía, nos duele a los poetas, pero no es tan grave como el insulto y la mentira y el odio y el racismo que suelen invadir estos medios,
que, fíjate, la poesía tiene que aprender a convivir en una frontera que es la propia conciencia de lo que uno siente con lo que uno dice, ¿no? Y esa frontera está tan dinamitada que la gente ha perdido el pudor por completo. Y la libertad poética muchas veces tiene que ver con el pudor, con saber cómo puede darse uno, ¿no? Y a veces dices, bueno, me están dando un mal poema que tiene 50.000 me gusta, pero si en vez de eso, pues se evita que haya un insulto racista con 50.000 me gusta, pues es menos mala la situación. La belleza como oasis en estas plataformas donde a veces la vida se hace tan pesada. Ahora Gina Camacho nos preguntaba por referentes de su poesía, pero creo que ya han dicho varios ustedes al respecto. Entonces yo creo que tenemos como un par de minuticos cada uno para una última pregunta. Y nos dicen, la poesía es el ejemplo más destacado de, abre comillas, la inutilidad de lo inútil, tal como lo expone en su obra Nucio Ordine. ¿Estarían de acuerdo con esta afirmación? Si quieres, empezamos con Juan Manuel y terminamos con Luis, que sería nuestra última pregunta. Bueno, yo creo que la utilidad de la poesía es de un orden muy diferente al que habitualmente se entiende como útil. A veces se piensa que digamos, que la poesía, las artes, la literatura es más inútil que el amor del Papa a la humanidad, que no sirve para nada, ¿no? Se piensa de una manera pragmática que no está modificando la realidad inmediata, etcétera, etcétera. Pero es que la poesía trabaja de una forma diferente, que no es estentóreamente en la idea de cambiar la realidad inmediata. Tal vez inclusive a veces de centrarse en esa realidad inmediata, de vivir en ella, de habitarla en ella, de no hacer escapismo, fumismo, la idea de fugarse de la realidad para transformarla en acontecimientos, en hechos que tienen que ver con el pensamiento. De manera que yo creo que eso de la utilidad o inutilidad no me parece que sea un tema en caso particular que yo me haga constantemente esa pregunta. Claro, decimos lo mismo, si la poesía ha sido parte de nuestra realidad, ¿cómo vamos a decir que la poesía no puede cambiar la realidad? Lo que yo me preguntaría es qué entiende la gente por la palabra utilidad, porque, claro, si utilidad son respuestas primarias a ganar un poco de dinero o a tener placeres superficiales, pues eso es una cosa. Ahora, si la poesía, si utilidad es profundizar en los valores del ser humano, profundizar en el conocimiento, estar de acuerdo con la propia conciencia, ser dueño de tus propias opiniones, intentar tener una vida honesta contigo mismo, pues entonces ya la utilidad significa otra cosa completamente distinta. En un encuentro virtual también en México el otro día, yo de pronto acabé definiéndome cuando se habla de los poetas como que son inútiles, como un cero a la izquierda. Estoy orgullosísimo de ser un cero a la izquierda, porque a mí esa posición en la izquierda me ha enseñado a hacer las cuentas de una manera completamente distinta. Y creo que se pueden hacer las cuentas de este mundo de una manera completamente distinta. Me siento un cero a la izquierda. Yo quiero agregar una cosa mínima a lo que dice Luis. Yo prefiero ser un cero a la izquierda que un cero en la derecha. Es una buena forma de decirlo. Yo creo que sí, aquí hay una última preguntita que podemos hacer, pues que en realidad nos la está solicitando el público y no sé si estén preparados, espero que sí, pero una conversación sobre poesía que no termine sin un poema escuchado en la voz de sus autores, nos lo están reclamando. Entonces me gustaría invitarlo a cada uno de ustedes, no sé si tienen de pronto alguno a la mano, a leer una parte o alguno de sus poemas. Yo aquí sí creo que me voy por el que me diga ya estoy listo. Bueno, estoy listo. Listo.
No estaba preparado, estaba preparadísimo. Los niños de Acrasia. Los niños son anarquistas que huyen del presidio escolar cuando suena la campana. Los adultos lo advierten y entre tibias caricias deciden enjaularlos en corrales de nácar. Los he visto irrumpir en el velorio de la abuela, ruidosos y acesantes tras aros de hielo y caballos de madera. Los niños son anarquistas sin proclamas ni manifiestos, fundadores de pueblos, amigos imaginarios. Si se fija bien, maestro, antes que Artaud y otros impacientes borraron linderos entre el sueño y la vigilia. Si se fija bien, prefecto, antes que Carroll, ellos visitaron otro lado del espejo. Si se fija bien, Alarife, los niños anarquistas pintan una escalera, suben por ella tropezones y una vez arriba, borran uno tras otro los peldaños. Si se fija bien, palafrenero, son desbocados jinetes sin caballo. Bueno, qué maravilla. Yo voy a hacer un poco de trampa, pero con argumento, para no leer versos míos después de Juan Manuel, pero también como ahora me ha caído encima lo de la dirección del Instituto Cervantes, me vais a permitir que lea un fragmento de La Rueda del Hambriento de César Vallejo, que es una buena manera de cerrar una conversación con Juan Manuel. Un pedazo de pan tampoco habrá para mí. Ya no más he de ser lo que siempre he de ser, pero dadme una piedra en que sentarme, pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme, pero dadme, en español, algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse, y después me iré. Hallo una extraña forma, está muy rota y sucia mi camisa. Hermoso. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan Manuel. Todos de alguna forma somos aprendices de la poesía, pero no sé si en la mente de los poetas en algún momento se pasa lo importante que son ustedes para nuestra educación sentimental. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por su inspiración. Nos vemos pronto y nos abrazamos pronto. Que así sea. Muchas gracias, Perla. Muchas gracias por tu calidez. Muy, muy grato haber estado contigo. Muy grato para mí estar con ustedes. A las personas que todavía están conectadas, las invitamos a que se inscriban a los demás iFestival. Está iFestival Cartagena y está iFestival Medellín, para que sigamos disfrutando de las ideas, de la literatura, de la poesía y de conversaciones tan extraordinarias como esta que acabamos de tener desde sus casas. Y nos vemos en el año 2022 en Jericó, ojalá presencialmente, ojalá para abrazarnos, ojalá para intercambiar y exaltar la palabra. Muchas gracias por haber estado en este iFestival Jericó 2021.